Hola, yo soy Ana Karen y hoy te estaré acompañando en la lectura del día número 90 de Un año en la Biblia. Y empezamos con Deuteronomio 16, la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura. Celebra la Pascua en honor al Señor tu Dios cada año, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque ese fue el mes en el que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto durante la noche. Tu sacrificio de la Pascua puede ser tanto de tu rebaño como de tu manada, y deberás sacrificarlo al Señor tu Dios en el lugar de adoración designado, el lugar que Él elija para que su nombre sea honrado. Cómelo junto con pan preparado sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como cuando saliste de Egipto con tanto apuro. Come ese pan, el pan del sufrimiento, para que recuerdes toda tu vida el día que saliste de Egipto. Durante esos 7 días que no se encuentre ni un poco de levadura en las casas de tu tierra. También cuando sacrifiques el cordero de la Pascua al atardecer del primer día, no dejes que sobre nada para el día siguiente. No sacrificarás el animal para la Pascua en cualquier ciudad que el Señor tu Dios te da. Tendrás que ofrecerlo solamente en el lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Sacrifícalo al atardecer, cuando cae el sol, el día del aniversario de tu éxodo de Egipto. Asa el cordero y cómelo en el lugar que el Señor tu Dios elija. Luego puedes volver a tu carpa a la mañana siguiente. Durante los 6 días siguientes no comerás pan preparado con levadura. El séptimo día también proclámalo santo en honor al Señor tu Dios, y ese día nadie hará ninguna clase de trabajo. El Festival de la Cosecha. Cuenta 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Luego celebra el Festival de la Cosecha en honor al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de Él. Será un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado. Celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que vivan en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto, así que asegúrate de obedecer todos estos decretos. Celebra el Festival de las Enramadas durante 7 días, al finalizar la temporada de la cosecha, después de trillar el grano y prensar las uvas. Este festival será un tiempo de alegría y celebración con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en tus ciudades. Durante 7 días celebrarás este festival para honrar al Señor tu Dios en el lugar que Él elija, porque Él es quien te bendice con cosechas abundantes y prospera todo tu trabajo. Este festival será un tiempo de mucha alegría para todos. Cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales: el Festival de los Panes sin Levadura, el Festival de la Cosecha y el Festival de las Enramadas. En cada una de esas ocasiones todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que han recibido del Señor tu Dios. Justicia para el pueblo. Nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. Por ninguna razón tuerces la justicia ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Que siempre triunfe la justicia verdadera, para que puedas vivir y poseer la tierra del Señor tu Dios, que te da. Jamás pondrás un poste de madera dedicado a la diosa Cera, al lado del altar que edifiques para el Señor tu Dios. Y nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia. Deuteronomio 17. Nunca sacrifiques al Señor tu Dios ganado, ovejas o cabras que tengan algún defecto o enfermedad, porque Él detesta esa clase de ofrendas. Cuando empieces a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, podrá suceder que un hombre o una mujer del pueblo haga algo malo a los ojos del Señor tu Dios y desobedezca el pacto. Por ejemplo, podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera culto al sol, a la luna o a alguna estrella, es decir, a las fuerzas del cielo, lo cual está prohibido terminantemente. Cuando te enteres de algo así, investiga el asunto a fondo. Si resulta cierto que se ha cometido ese acto detestable en Israel, entonces llevarás al hombre o a la mujer responsable de esa maldad hasta las puertas de la ciudad y lo matarás a pedradas. Sin embargo, nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber 2 o 3 testigos. Los testigos deberán arrojar las primeras piedras y luego se sumará el resto del pueblo. De esa manera limpiarás la maldad que hay en medio de ti. Supongamos que a un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver. Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato o de homicidio no premeditado. O bien, podría ser una demanda complicada o un caso que involucra distintos tipos de agresión. Esos casos legales llévalos al lugar que el Señor tu Dios elija y preséntalos ante los sacerdotes levitas o el juez que esté en turno en esos días. Ellos oirán el caso y declararán el veredicto.
Tú deberás cumplir el veredicto que ellos anuncien y la sentencia que dicten en el lugar que el Señor elija. Harás todo lo que ellos digan, al pie de la letra. Después que hayan interpretado la ley y declarado el veredicto, tendrás que ejecutar la sentencia que impongan en su totalidad. No le hagas ninguna modificación. Cualquiera que tenga la arrogancia de rechazar el veredicto de un juez o de un sacerdote que representa al Señor tu Dios tendrá que morir. De esa manera limpiarás la maldad que hay en Israel. Entonces todo el pueblo se entenderá de lo ocurrido y tendrá miedo de actuar con tanta arrogancia. Pautas para los reyes. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas ahí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor tu Dios te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas por sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en su rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a entender y temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impediría que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impediría que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Lucas 9. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes. Así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres ahí. Jesús le respondió, dígales que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se lo daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que les sobró. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús le advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero el tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a esta vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirían sin antes ver el reino de Dios. Salmo 72, Salmo de Salomón. Oh Dios, conceda al rey tu amor por la justicia y da rectitud al hijo del rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial, que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados y a aplastar a sus opresores. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo, sí, para siempre. Que el gobierno del rey tenga la frescura de las lluvias de primavera sobre la hierba recién cortada, de los aguaceros que riegan la tierra, que florezcan todos los justos durante su reinado, que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir, que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. Los nómadas del desierto se inclinarán ante él, sus enemigos caerán a sus pies y sobre el polvo.
Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones le servirán. Rescatará a los pobres cuando a él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia porque sus vidas le son preciosas. ¡Viva el rey! Que se le entregue el oro de Saba. Que la gente siempre ore por él y lo bendiga todo el día. Que haya grano en abundancia por toda la tierra. Que brote aún en la cima de las colinas. Que los árboles frutales florezcan como los del Líbano y los habitantes crezcan como la hierba en el campo. Que el nombre del rey permanezca para siempre. Que se perpetúe mientras el sol brille. Que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Alaben al Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Proverbios 12. La persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. Y esa fue la lectura del día de hoy. Y al devocional del día de hoy lo he nombrado la oración. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de la multiplicación de los panes? Que eran unas 5,000 personas, que Jesús alimentó a todas con solo 5 panes y 2 pescados y que además sobraron 12 canastas. Y para mí siempre ha sido una historia muy impactante y siempre me he enfocado justamente en eso. Pero en esta lectura me di cuenta de las letras chiquitas, lo que siempre había estado ahí pero nunca había prestado atención. Y dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Y después vino el milagro. Jesús no tenía que bendecir los alimentos, él mismo era Dios, pero aún así se da el tiempo, la importancia y el testimonio de lo que importa la oración, la bendición y el lugar de Dios. Y pocas veces se menciona en qué consistían las oraciones de Jesús, pero en este caso en particular yo me lo imagino que estaba dando gracias, que estaba mostrándole a la gente quién es Dios, que Él tiene el control ante la necesidad, ante el hambre, que es Él quien hace el milagro. Y Jesús tantas veces pudo haberse llevado el crédito por todo, pero nunca lo hizo. Y es que eso, la verdad, wow, o sea, a mí me vuela la cabeza pensar que le daba siempre el lugar a Dios, incluso en estos momentos de milagros. ¿Cuánto hay que aprender de Él? Yo muchas veces he visto la mano de Dios obrar y también muchas veces me he cachado creyendo que soy yo la de la mano poderosa, la que gracias a mi obediencia, a mi oración, a mi devoción, suceden milagros, hable de tal manera, pero aquí Jesús me recuerda que ni siquiera Él mismo se llevó el mérito. Y luego esto con la lectura de Deuteronomio 17 que leímos hoy, que dice: cuando el rey se siente en el trono, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones. Tendrá esta copia consigo siempre y la leerá todos los días de su vida. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto. ¿Qué entiendo yo con esto? Dios quería precisamente eso, aterrizarnos y volvernos a la realidad. Es Dios quien se encarga. ¿Qué buscaba Dios con esto? Que cuando nos diera el poder, el puesto, el ingreso, el milagro, regresáramos siempre a Él y entendiéramos que 1, Él fue quien nos puso ahí. 2, que todo viene de Él y para Él. Y 3, ni las riquezas ni el poder nos deben desviar de Dios. Y volviendo al tema de la oración, más adelante en la lectura de Lucas dice que después del milagro de los panes, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Y eso también me llamó la atención, o sea, es un milagro y está como para hacer una fiesta, dejarse, me imagino que todo el mundo estaba sorprendido, o sea, eran 5,000 personas y Jesús era la celebridad, o sea, el centro de atención, acaba de ser un milagro grandísimo y todo el mundo fue testimonio de él. ¿Y qué hizo Dios inmediatamente después? Se alejó y se fue a orar. ¡Wow! Y les digo que me puse a investigar y hay al menos 7 registros de cuando Jesús fue a orar. En Mateo dice: Jesús sube al monte solo para orar después de alimentar a la multitud. En Marcos dice: muy de madrugada se levanta y va a un lugar al desierto a orar. En Lucas 5 dice que Jesús se retiraba frecuentemente a lugares solitarios para orar. Esto indicaba que era un hábito, que no eran ocasiones aisladas. Y luego en Lucas 6 dice que pasó toda la noche orando en el monte. Entonces en Mateo 26 dice: se aparta de sus discípulos para orar en un momento de angustia. En Marcos 6, después de despedir a la gente, se va al monte a orar. En Lucas 9 está orando a solas, aunque sus discípulos estaban cerca. ¿Y qué entiendo yo por eso? Que después de hacer un milagro, antes de comenzar su día, antes de una decisión importante, antes de su angustia, en su rutina, en su día a día, siempre ora y siempre lo hace a solas, alejándose de todo el ruido, de la gente, de la rutina. Y también encontré que en Lucas 5:16 dice: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar a solas.
Y yo pensaba, si el mismo Jesús dedicaba una gran parte de su tiempo a la oración e incluso se alejaba de toda distracción para una mejor conexión con Dios, ¿cuánto más debería buscarlo yo? Y me gustaría que tomáramos el ejemplo de Jesús, que seamos testimonio frente a los demás. Cada vez que bendecimos los alimentos, damos gracias, comenzamos algo nuevo. Por ejemplo, hace poco con el equipo, sin importarnos sus creencias ni nada, con el equipo de trabajo, antes de empezar el nuevo negocio, nos juntamos, nos reunimos, dimos gracias. Y yo lo que veo es que de esta manera honramos a Dios frente a los demás. E incluso tal vez sea esto lo que abra la puerta para que aquellos que nos rodean se acerquen a Dios en oración. O sea, a mí me impresiona que nos escuchan orando y dicen, wow, qué bonito. Y tú no sabes si estás abriendo una puerta. Pero también dice que hagámoslo a solas, sin prisas, con tiempo especial para Dios, que sea algo que hagamos con intención, agendado y ante cualquier circunstancia, que haya una oración antes y después. Y les digo que nunca especifica cómo eran las oraciones de Jesús, pero en Lucas 11, que ya me estoy adelantando, pero dice que Jesús está orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. Y es aquí donde Jesús introduce la oración del Padre Nuestro. Y quiero tocar este tema muy superficial porque no me puedo meter a detalle por el tema del tiempo, pero ¿por qué lo hago? Porque luego hay mucha gente que dice, sí quisiera, pero no sé cómo orar, no sé cómo. Les digo que a mí a veces me han dicho, ay, no, tú pídele a Dios porque a ti te escucha más, porque tú hablas más bonito, porque... Y a Dios no le importa, es lo que le importa es un corazón entregado, un corazón abierto. Y estaba viendo que también en Mateo 6 Jesús dice, cuando ores, apártate sola, cierra la puerta y ora a tu Padre en privado. Fíjense, ya nos da la guía de cómo hacerlo, o sea, no es difícil, no es una ciencia, no es que tengamos que tener una oración en concreto, o sea, el mismo Jesús nos da las reglas, apártate a solas, cierra la puerta y ora a tu Padre en privado. ¿Por qué? Porque solo así tienes una verdadera conversación con Dios en la intimidad. Yo me ponía a pensar, es como si quieres tener una conversación importante con tu pareja, pero enfrente de tus hijos o en la comida, mientras todos están gritando, mientras todos están platicando, mientras entra y sale gente. Pues claro que no. ¿Qué busca Dios? Que estés a solas, que le des el tiempo. Es como cuando quieres tener una conversación íntima con alguien, pues lo invitas a un café, se toman el tiempo, lo agendan, lo platican y eso es lo que busca Dios contigo. Porque orar no debe ser un rezo de repetir y repetir. En este caso, ¿cómo podríamos tener conversación con Dios si fuera así? ¿Y cómo escucharemos lo que nos quiere decir? Por eso más adelante, justo antes de enseñarnos la oración del Padre Nuestro, dice, cuando ores, no parloteres de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pida. Y me encantaría, la verdad, desglosar el Padre Nuestro, que se me hace algo increíble, pero creo que nunca acabaríamos. Pero eso lo dejamos para otro devocional, sirve que nos quedamos picados. Pero lo que sí quisiera decir para cerrar es que Dios quiere una conversión real, sincera, de corazón abierto. Al final Dios conoce nuestro corazón, dice que Él conoce lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. Pero en la oración nos da la oportunidad de expresar todo nuestro sentir, de darle su lugar y de permitirle trabajar, tal como lo hizo Jesús una y otra vez. Así que el día de hoy, Dios, venimos aquí con un corazón abierto, un corazón entregado, muéstranos el camino, danos entendimiento de que no se necesita una ciencia para comunicarnos contigo, que tú ya nos has dado el poder a través del Espíritu Santo, a través de tu Hijo Jesús, de poder tener una comunión contigo. Y es muy simple que podamos entender que es solamente abrir nuestro corazón, tomarnos el tiempo y entregarte todo quienes somos, agradecimiento, cuestiones que nos angustian, todo lo que tengamos nosotros, que entendamos que la oración es el lugar y es el momento indicado con la persona indicada que eres tú para traerlo todo a la mesa, para que tú tomes el control, para que tú lleves toda carga, para que tú lleves todo aquello que nosotros estamos pasando en ese momento y sobre todo para darte tu lugar, para darte agradecimiento por ser tan bueno ante todo lo que nos has dado y ante todo lo que somos. Gracias, Dios, por este día, gracias por este proyecto que bendice nuestras vidas y gracias por las personas que están oyendo. Gracias y nos vemos el día de mañana.